Hey, hello everyone. How are you guys doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. I hope you're fine and ready to continue learning English with us. Hola a todos, bienvenidos. Les saluda su teacher Jessica de Easy English TV. Estamos con una nueva clase de nuestro curso inglés paso a paso. Recuerda que en este curso te estamos brindando lecciones gratuitas desde cero hasta avanzado. Así que si te gusta esta iniciativa, solo tienes que compartir esta clase y regalarme un like. Well, it's time to start. Es momento de iniciar, pero antes quisiera saber desde dónde siguen esta transmisión. Hi from Argentina, hi from Peru, hi from Mexico, hi from Colombia. Hello everyone, welcome. Déjenme en los comentarios sus ciudades, sus países para conocerlos un poquito más. Well, it's time to start. Es momento de comenzar. And today we will be working on lesson 37. Lesson 37, lección 37. This is the verb there is, there are, there was, there were, there will be, ¿ok? Es decir, hoy vamos a estar estudiando el verbo haber en todos los tiempos. El verbo haber en todos los tiempos, presente, pasado, futuro. No te puedes perder esta explicación ya que es una clase muy completa. Comenzamos entonces. Look, present simple. There is, there are. Ya estudiamos en la clase anterior que el verbo haber en el tiempo presente tiene dos formas. There is para el singular y there are para el plural. Así que hagamos un pequeño review, un pequeño repaso. There is, there are. Recuerda que para singular, for singular, we use there is. For example, there is a chair in my room. Hay una silla en mi habitación. Y también tengo plural, there are. En plural, there are, que también significa hay, pero solo para el plural, ¿verdad? Por ejemplo, there are a lot of birds in the sky. Hay muchos pájaros en el cielo. Recuerda entonces que there is significa hay, there are también significa hay. Pero there is para singular y there are para plural. Ambos en tiempo presente. Déjame tus ejemplos acá en los comentarios con there is. Por ejemplo, yo podré decir there is a teacher. There is a chair. There is a microphone. There is. ¿Qué me puedes decir tú con there is? Y también puedo dar ejemplos con there are. For example, there are lots of students here. Hay muchos estudiantes aquí. Okay? Yes. There are many likes here. Hay muchos likes en esta transmisión. Yes? There are a lot of likes here. Good. In negative, what happened? ¿Y qué ocurría en negativo? Bueno, there is, le agregamos not. There is not. Y para there are, también le agregamos not. There are not. Pero recuerda que podemos usar las formas contraídas y en lugar de decir there is not, puede pasar a there isn't. Y el there are not puede pasar a there aren't. Entonces tenemos there isn't y there aren't. There isn't, there aren't. For example, there isn't a lift. No hay ascensor. No hay un ascensor. There aren't dinosaurs in the world. There aren't dinosaurs in the world. No hay dinosaurios en el mundo. There aren't. And what happened in the interrogative form? ¿Y qué ocurre en la forma interrogativa?
So for singular, we have is there, and for plural, we have are there, is there, are there. También significa hay, pero como pregunta, ¿ok? For example, is there a place where I can leave my luggage? Is there a place where I can leave my luggage? Yes, there is. ¿Hay algún lugar donde pueda dejar mi maleta? Sí, sí lo hay. Or in plural, are there any shops open today? No, there aren't. Are there any shops open today? No, there aren't. ¿Hay tiendas abiertas hoy? No, no hay. ¿Ok? Entonces allí tenemos there is y there are. En presente simple significan hay. Let's see another example. Is there a supermarket near here? ¿Hay un supermercado cerca de aquí? Is there, porque estoy hablando de un supermercado en singular. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Now, what happened in the past simple? Pero ¿qué ocurre en el pasado simple? En el pasado simple ya no voy a hablar de there is y there are. Esta vez tengo que hablar de there was y there were. There was, there were. Here you have the structure. Entonces, para decir hubo o había, voy a utilizar there was o there were. Remember that for singular we use there was. Para singular utilizo there was. Por ejemplo, there was a car accident the other day. El otro día hubo un accidente de coche. In plural, you use there were. For example, there were a lot of people at the art exhibition. There were a lot of people at the art exhibition. Había mucha gente en la exposición de arte. Tenemos entonces there was y tenemos there were. There was y there were. Okay? For negative, we have there wasn't, y en plural, there weren't. So in singular, there wasn't. For example, there wasn't any milk this morning. There wasn't any milk this morning. No había nada de leche esta mañana. O también en plural, there weren't. There weren't cars in the city. No había carros en la ciudad. Entonces, para decir que no había algo en pasado, vamos a utilizar there wasn't o there weren't. And what happened in the interrogative form? In interrogative, we have was there y were there. Okay, was there for singular and were there for plural. So, for example, was there rubbish on the floor? Yes, there was. ¿Había basura en el suelo? Sí, sí había. O en plural, la pregunta en pasado sería, were there any shops near here? No, there weren't. Were there any shops near here? No, there weren't. ¿Había tiendas cerca de aquí?
no, no había. Por lo tanto, chicos, para hablar en el pasado, para decir hubo, para decir había, voy a utilizar there was o there were. There was para singular, y there were for plural, para el plural. Entonces, en negativo teníamos there wasn't, there weren't. Y en preguntas tenemos was there y were there. All right, very good. Okay, let's see an example. There were some magazines on the table. There were some magazines on the table. Había unas cuantas revistas encima de la mesa. Entonces, there were es para decir que había algo. ¿Recuerda? There was, there were. Okay, what about present perfect? En el tiempo presente perfecto tendremos a there have been y there has been. There have been y there has been. Present perfect. Okay, for singular you have there has been, que significa ha habido. And for plural we have there have been. There have been, ha habido también, pero en plural. Now, in singular, there has been. For example, there has been a robbery at the supermarket. There has been a robbery at the supermarket. Ha habido un robo en el supermercado. And for plural, we have there have been. For example, there have been a lot of problems with the computers lately. There have been a lot of problems with the computers lately. Últimamente ha habido muchos problemas con los ordenadores. Ok, con las computadoras. Correct? Easy, you see? And for negative, we have there hasn't been in singular and there haven't been in plural. There hasn't been. There hasn't been, no ha habido. There haven't been, no ha habido. For example, there hasn't been. There hasn't been any snow for months. There hasn't been any snow for months. No ha habido nieve desde hace meses. And there haven't been any good concerts lately. There haven't been any good concerts lately. Últimamente no ha habido buenos conciertos. There hasn't been, there haven't been. And for questions, we have has there been, or have there been, For example, for singular, we say has there been a party on the beach tonight? Yes, there has. Has there been a party on the beach tonight? Yes, there has. ¿Ha habido una fiesta en la playa esta noche? Sí. Yes, there has. Have there been, in plural. Have there been a lot of guests in this hotel? No, there haven't. No, there haven't. ¿Ha habido muchos huéspedes en este hostal? No, no ha habido. Entonces, chicos, en presente perfecto el verbo haber sería there has been, there have been for affirmative, para afirmativo. There hasn't been and there haven't been for negative. And has there been and have there been for questions, interrogative. Ahí está el presente perfecto del verbo haber. Here you have an example.
There have been 3 weddings in my family. There have been 3 weddings in my family. Ha habido 3 bodas en mi familia. There have been. Now, what about future? The future simple with will. ¿Y qué hay sobre el futuro, chicos? ¿Cómo hablaré con el verbo haber, pero del futuro? Con there will be. There will be. Okay, there will be. Here you have the instructor. Okay, guys? So for affirmative, you have there will be. For example, there will be a full moon tomorrow. There will be a full moon tomorrow. Mañana habrá luna llena. In negative, we say there won't be. There won't be. There won't be any problems. There won't be any problems. No habrá ningún problema. And interrogative, we say, will there be? Will there be? For example, will there be yogurts in the fridge? Yes, there will. Will there be yogurts in the fridge? Yes, there will. ¿Habrá yogures en la nevera? Sí, sí habrá. Como puedes ver, para hablar del futuro del verbo haber, solo hay una posibilidad. Es there will be. No es como los casos anteriores de presente o pasado en los cuales había 2 conjugaciones, ¿no? Como there is, there are, there was, there were, there has been, there have been. Acá no sucede eso. Para hablar del futuro, para decir habrá, hay una sola opción y es there will be. There will be, ya sea en singular o en plural. Y lógicamente la forma negativa será will not, que en contracción es there won't be. Easy. Now here you have an example. Aquí tienen un ejemplo y es there will be more peppers in my fridge. There will be more peppers in my fridge. Habrá más pimientos en mi refrigerador. Habrá. Futuro. There will be. Okay. Remember that these are the structures and there you have some examples. Veamos entonces cuál es la estructura en todos los casos y también de acuerdo a los tiempos. Recuerda que si quieres obtener este material que está súper bien organizado y detallado en inglés y en español, solo tienes que ir a mi canal de YouTube, darle clic al botón unirse que figura al lado de suscribirse y automáticamente adquieres una membresía. Puedes adquirir a partir de la membresía plata y te llegará todo este material para que puedas imprimirlo, descargarlo y estudiarlo y así puedas aprovechar este curso mucho mejor. Muy bien, chicos, entonces tenemos en present simple, in affirmative, there is or there are. For example, there is an insect on the table. Hay un insecto en la mesa. In negative, you say there isn't or there aren't. There aren't any cookies. No hay galletas. There aren't any cookies. And for interrogative, we use is there, are there. For example, is there a blue folder in your room? No, there isn't. ¿Hay una carpeta azul en tu habitación? No, no hay. No, there isn't. Ahí están las formas entonces de conjugación del presente simple. There is, there are, there isn't, there aren't, is there, are there. Ahora recordemos las del pasado simple, past simple. In affirmative, you have there was and there were. Okay, for example, there was an unknown dog in the garden the other day. El otro día había un perro desconocido en el jardín. There wasn't or there weren't. There weren't apples in the fridge. There weren't apples in the fridge. No había manzanas en la nevera. In interrogative, you say, was there or were there? For example,
Were there lots of squirrels in Hyde Park? Yes, there were. ¿Había muchas ardillas en Hyde Park? Sí, sí había. ¿Ok? Entonces, chicos, para hablar del pasado, para decir hubo o había, recuerda que vamos a utilizar in affirmative, there was, there were. In negative, there wasn't, there weren't. In interrogative, was there, were there. Correct? Now, let's see. What about the present perfect? ¿Y qué hay sobre el tiempo presente perfecto? Okay, we will use the expression there has been or there have been for the affirmative form. For example, there has been an accident in the underground. Ha habido un accidente en el metro. There hasn't been or there haven't been. There haven't been any changes. No ha habido cambios. Now, in interrogative, we will say have there been or has there been? Have there been any storms recently? No, there haven't. ¿Ha habido tormentas recientemente? No, no ha habido. Okay? And for future simple, in affirmative, we will say there will be. There will be. For example, there will be a concert near here. Habrá un concierto cerca de aquí. In negative, you say there won't be. There won't be enough space. No habrá suficiente espacio. In interrogative, we say will there be? Will there be? Will there be classes tomorrow? Yes, there will. ¿Habrá clases mañana? Sí, sí habrá. Entonces, para presente perfecto, recuerda que la forma correcta de conjugar son in affirmative, there has been, there have been. In negative, there hasn't been, there haven't been. In interrogative, have there been, has there been. And in future simple y en futuro simple, la forma del verbo haber son in affirmative, there will be. In negative, there won't be. In interrogative, will there be? Okay, ahí está. Simple. Well, guys, now let's summarize what we have learned during today's lesson. Ahora resumamos lo que hemos aprendido durante la lección de hoy. During today's session, we have learned how to use there is and there are. There was and there were. There has been and there have been. And there will be. Durante la sesión de hoy hemos aprendido cómo usar there is y there are. There was y there were. There has been y there have been. Y también there will be. For example, there was a nice party in the museum, but there weren't many people. Hubo una fiesta bonita en el museo, pero no hubo muchas personas. Let's summarize again, but just in English. Ahora solo en inglés, okay? Hey, let's summarize what we learned during today's lesson. During today's session, we have learned how to use there is and there are. There was and there were. There has been and there have been. And there will be. For example, there was a nice party in the museum, but there weren't many people. ¿Ok? ¿Qué te parece si ahora me dejas en los comentarios tus ejemplos, ya sea utilizando there is, utilizando there are, there was, there were, there have been, there has been, there will be.
Allí en los comentarios estaré leyendo tus respuestas, ¿ok? Y no olvides suscribirte si eres nuevo por mi canal de YouTube Easy English TV para que no te pierdas de ninguna clase. Suscríbete ahora mismo. No olvides también que puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales como lo son página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de TikTok, por donde estamos activamente compartiendo más tips sobre inglés, más clases de inglés y más material para que puedas sacarle el mejor provecho a todos nuestros cursos. Si deseas, también tenemos el servicio de las clases por Zoom. Así es, brindamos clases de inglés por Zoom. Si estás interesado y quieres conocer costos, quieres conocer horarios, solo tienes que escribirme por Instagram o por mi página de Facebook Easy English TV pidiendo mayor información y con mucho gusto te estaré respondiendo. Well, that's all for today. I hope you really liked today's session. Don't forget to share. No olviden compartir, chicos, para que me ayuden de esta forma a llegar a más personas que quieren aprender inglés de manera fácil y divertida. Nos vemos en un próximo video. See you next time. Bye bye. Take care. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.